Mi nombre es Soris Pamela Izaguirre López y el día de hoy estaré hablando acerca del Manual de Periodismo de Investigación que fue elaborado por un grupo de periodistas estadounidenses. Entonces, ¿qué es el periodismo de investigación? Según el periodista mexicano Alfredo Corchado, es una enfermedad insaciable. Esto lo dice debido a que el periodismo de investigación infecta al periodista y pues es algo insaciable ya que es una sed de poder contar las historias, aunque esto implique quizás un poco de riesgos. También un grupo de periodistas y profesores de la Universidad de Columbia en Massachusetts escribieron las siguientes percepciones del periodismo de investigación. Número 1. Desde fuera, el periodismo de investigación parece el lado glamuroso del periodismo. En cambio, desde adentro, el reportero investigativo parece situaciones difíciles, frustrantes y muchas veces hasta incluso aburrido. Y el reportero también a veces realiza investigaciones demasiado cansadas para poder realizar esta investigación. Número 2. Se puede transcurrir días y ideas que son quizás un callejón sin salida y demanda demasiado tiempo. Número 3. Pueden haber semanas de esfuerzo y quizás la historia que el periodista desee contar pueda pasar desapercibida para el público. Es por eso que hay que buscar una manera mucho correcta para poder contar la historia y que el público no se aburra. Ahora, ¿cómo debe ser el perfil de un periodista de investigación? Según el periodista Steve Weber, catedrático además de periodista estadounidense, todos los periodistas pueden ser periodistas de investigación. Y la única manera o forma de que se pueda descubrir si estos tienen material es probando realizar una historia de investigación. Obviamente, para que estos tengan frutos, existe una única condición o una única idea base, y esta es que el periodista tenga una intensa curiosidad por conocer cómo funciona el mundo o cómo es quizás incapaz de poder funcionar. Entonces, ¿cómo reconocer los buenos temas? El periodista primero necesita formularse una serie de preguntas. No es necesario que el reportaje conteste a cada una de estas preguntas para determinar si es bueno o malo. Al contrario, lo que se debe hacer es identificar qué tan grande es el impulso del tema. Además de eso, la calidad y cantidad de los efectos. También identificar que si el problema es a nivel individual o colectivo. Hay víctimas, qué cuenta la historia y por qué se consideran que son víctimas y quiénes son, obviamente. Es importante contar con lo que sucedió para que no se repita. Todo este tipo de preguntas se tiene que hacer el periodista para determinar si lo que está contando es una historia verdaderamente importante. Entonces, según el periodista estadounidense Blundell, realizó una especie de, se puede decir, receta para elaborar un reportaje y está estructurada de la siguiente manera. Número 1, radio de acción, que esto consiste en determinar la población o territorio específico que es protagonista. Número 2, contexto histórico. Esto se basa en la historia que tiene o el detonante específicamente de la historia. Ahora, razones. Si la persona o conductas de las personas son claves para el desarrollo de esta idea. Número 4, el impacto. Es cuando el hecho o si existe algún hecho nuevo y el impacto que éste puede causar en el pleno desarrollo de la idea. Número 5, futuro. El futuro, si hay, por ejemplo, evidencias de un hecho que pueda quizás ser protagonista de la historia. Ahora, las reacciones. Si hay una respuesta de impacto o de un hecho o de serie de hechos que aporten al reportaje. Sin embargo, la receta de Blundell no es la única que existe para poder realizar periodismo de investigación. También está la receta que elaboró el periodista estadounidense Ulibarri,
que consiste en pues la selección temática que se estructura dentro de ella la idea, el propósito y el enfoque. Asimismo, la indagación y consideración del contenido, que también consiste en investigar, que es obviamente buscar la información, y seleccionar, que es observar detenidamente todos los datos recopilados y escoger lo que sirve y lo que no sirve y separar. Y por último, el razonamiento, que este sería el que permite identificar exactamente pues el orden de los elementos en el reportaje y que se estructuren de una manera mucho más lógica y obviamente favorable para los lectores. Ahora, como siguiente punto quiero hablar de las estructuras para el reportaje. Este tipo de estructura fue elaborada por la periodista estadounidense Carol Rich. Según Carol Rich, existen 6 tipos de técnicas para poder elaborar un reportaje. En primer lugar tenemos lo que es la pirámide invertida, que consta pues obviamente en colocar la información más importante en los primeros párrafos y que no sea tan extensa para que el público o lectores no se agobien tanto. La segunda técnica es el reloj de arena. Esta comienza con la noticia que dio lugar a pues el desarrollo del reportaje. La siguiente técnica es la técnica de listas. Esta es una entrada que se hace con una especie de gancho como para poder enlazar al lector a lo que a continuación se va a ir pues especificando a medida el lector va entrando en la lectura. La siguiente técnica es la pirámide a secas. Esto es todo lo contrario a lo que se hace en la pirámide invertida, es decir, se va contando la historia en un orden cronológico tal y como ocurrieron y no como de menor a mayor importancia, sino tal y como ocurrieron las cosas. Y pues como última técnica tenemos técnicas de secciones. Este tipo de texto se divide en secciones, es decir, como los capítulos de un libro, y se le separa con un elemento gráfico para que el lector vaya entendiendo qué es lo que sucede a medida va adentrándose en la lectura. Ahora, tipos de fuentes. Estas pueden ser humanas y documentales. Cuando nos referimos a una fuente documental nos referimos, por ejemplo, a las noticias que quizás tengan que ver o tengan relación con el tema que estamos investigando, o simplemente documentos que son de carácter informativo que quizás tienen algo nuevo o que han sido pues ocultos. En cuanto a las fuentes humanas nos referimos pues a las que son mucho más difíciles de poder encontrar, ya que en estas pues se escucha la versión propia de la voz de los involucrados. Es por ello que se debe colocar citas textuales y diálogos en el reportaje para que no suene o no se vea demasiado brusco. Para realizar entrevistas se debe cumplir con una serie de técnicas y son las siguientes. Número 1, utilizar pausas en las preguntas para dejar que el entrevistado pues hable y que no se sienta presionado. La siguiente técnica es manejar preguntas emocionales o sensibles para que se note la profundidad del asunto en el reportaje. Y número 3, pedir recomendaciones y ofrecer una respuesta libre para el entrevistado. Por ejemplo, se le puede preguntar a quién recomienda él como una fuente importante. Quizás al principio no sea tan importante la fuente que él dé, pero sí te puede dar esa opción para poder seguir investigando de una mejor manera. Ahora, como último tema vamos a tocar la ética en la búsqueda de la información. La regla de oro de la ética es colocarnos siempre en el lugar del entrevistado. Es decir, si le hacemos una entrevista y según nosotros es algo importante lo que acaba de decir, se le debe preguntar y pedir permiso si está de acuerdo en que se publique lo que él dijo. Y si no es así, pues obviamente no se puede. También así, por ejemplo, si queremos grabar la entrevista, se le debe primero pedir permiso al entrevistado, ya que él es una persona importante en el aspecto de la entrevista. Y si esta persona dice que no, se debe respetar eso, ya que si decidimos grabar sin el consentimiento de la persona entrevistada, eso se convierte en un material inválido y sobre todo perdemos nuestra ética como profesionales.